Breve repasito de lo que dijimos recién. El tratamiento y el abordaje son integrales en el TDAH y multimodales. Eh, Siempre lo primero que hay que hacer es informar el trastorno, explicarlo y trabajar lo que se llama la psicoeducación, que es evolución, pronóstico, cómo trabajar con esto. Los objetivos realistas, el enfoque multimodal y el estar comunicados todos los que estamos interviniendo en el trabajo con este niño, sobre todo en los casos graves, como decimos. Eh, Estos son los grupos que van a intervenir, el tratamiento farmacológico y todos los tratamientos no farmacológicos. Vamos a empezar con el tratamiento farmacológico, que es el del psiquiatra. A ver, lo ponemos como trabajo farmacológico porque el objetivo final de la intervención del psiquiatra es medicar, pero no es lo único que hacemos. Eh, Como dijimos anteriormente, la primera función que debe asumir el médico psiquiatra es la realización del diagnóstico. Entonces, en la entrevista psiquiátrica no vamos directo a medicar o a ver con qué medicamos. Lo primero que tiene que hacer el psiquiatra es una profunda anamnesis, que es el interrogatorio, recabando datos de los padres del niño, informes de profesionales que ya se encuentran abordando el caso. Como decíamos, si bien yo empiezo por el tratamiento psiquiátrico, porque es cuando me llegan a mí, es desde mi perspectiva, en general es la última opción terapéutica. Todos los tratamientos no farmacológicos van primero y cuando ya no alcanzan se da intervención al psiquiatra. Entonces, el trabajo del psiquiatra es, además de hacer toda la anamnesis con los padres, toda la evaluación del niño, recibir y leer los informes de los profesionales que ya están interviniendo, de los docentes, de los acompañantes terapéuticos. Posteriormente se debe tomar todo el tiempo necesario para observar al niño, interactuar con él, analizarlo, procurando comprender su manera de pensar, su manera de actuar, sus emociones, su manera de procesar las emociones. Y recién ahí uno tiene los elementos para realizar un diagnóstico certero. Como dijimos, en el caso que haga falta, pedimos análisis, estudios para descartar otras patologías. Y bueno, cuando ya tenemos eso, podemos hacer el diagnóstico. Hay que descartar todas las patologías que pueden confundirse con TDAH y que ese es el diagnóstico diferencial. Y hay que registrar la presencia de comorbilidades, que son enfermedades que puede el niño tener además del TDAH. Pero bueno, lo fundamental es tener bien claro el diagnóstico al momento de iniciar el tratamiento farmacológico. Finalmente el psiquiatra va a poder proceder a escoger el fármaco o los fármacos a utilizar en el tratamiento del niño, debiendo realizar una cuidadosa psicoeducación a los padres sobre los efectos esperables, positivos y adversos de la medicación, sobre la manera de administrarla, sobre el cuidado de tener la medicación fuera del alcance de los niños y fuera del alcance de los adolescentes sobre todo. Se trabaja mucho con los padres en los cuidados y la manera de manipulación de los medicamentos. En el caso de los adolescentes es muy importante recordar explicarles las interacciones con alcohol, tabaco y sustancias de uso recreativo. En el caso de los niños es importante, aún no importando la edad que tengan, explicarle al niño por qué se les indica ese medicamento, qué efecto tendrá en ellos. Muchas veces hay que establecer alianzas con el niño para que acepten tomar la medicación. Porque realmente hay niños que se rehúsan, uno les pregunta si prefiere jarabe o prefiere comprimidos al niño para que él sienta que también está decidiendo y que no va a ser el berrinche de que le tienen que meter la medicación adentro de la boca contra su voluntad. Implicarlo al niño en este proceso y explicarle para qué y qué le va a servir, y también entrenarlo para que nos cuenten si tienen alguna molestia, facilita y mejora muchísimo la respuesta al tratamiento.
yo por lo menos no permito que les digan que están tomando vitaminas o que les digan que están tomando otra cosa, porque me parece que la voluntad del niño y la participación en el proceso terapéutico es fundamental. Obviamente, en todas las entrevistas evaluatorias uno va estableciendo un vínculo con el niño y eso va a ser eso va a ser definitivo en el hecho de que el niño acepte el tratamiento que uno le da o no. Ni hablar en los adolescentes. El adolescente, si se ha sentido realmente escuchado, tenido en cuenta, comprendido, va a aceptar el tratamiento y si no, no lo va a aceptar. Y bueno, obviamente todo este proceso implica que el profesional tratante tiene que estar formado y actualizado permanentemente. Ahí les puse una foto de cómo suelen ser las entrevistas. Todo leído así prolijito es muy bonito, pero en general uno hace todo este proceso de explicación y de todo eso con el niño hiperactivo en el consultorio mientras dado vuelta molestando. Entonces es importante tener claro, confirmar uno que los adultos han entendido todo lo que uno les ha explicado, porque suele ser en este contexto en el cual uno está explicando las cosas. El tratamiento farmacológico, vamos ya bien a lo duro, a los fármacos. El que se indica para el TDAH puro para tratar exclusivamente los síntomas de inatención, de hiperactividad, se clasifica en dos grupos. Se puede indicar a partir de los 6 años de edad, pudiendo ser usado en menores de 6 de manera muy cuidadosa y solamente en cuadros muy graves, excepcionalmente graves, que estén causando un deterioro severo en el funcionamiento escolar y familiar. En el TDAH puro, que como dijimos es muy poco frecuente, muy raro, se recomienda la monoterapia, es decir, la terapia con un solo fármaco. Sin embargo, como es tan frecuente que vaya asociado a otras patologías, en la práctica uno suele asociar el fármaco específico para el TDAH con otros fármacos específicos para las comorbilidades. Entonces vamos a ir primero al tratamiento específico del TDAH. Se dividen en estimulantes, que son el metilfenidato y las anfetaminas. De estos, en la práctica se utiliza solamente el metilfenidato, que químicamente se puede decir que es primo hermano de las anfetaminas, pero está modificado para no tener todas las contras que tienen las anfetaminas. Si tienen algo de experiencia en esto, sabrán que el recetario de metilfenidato no es el mismo que para cualquier otro fármaco. Es un recetario con mucho control que trae recetas por triplicado. ¿Por qué? Porque un buen químico del metilfenidato puede sacar anfetaminas. Entonces hay mucho control sobre este tipo de prescripciones. De todos modos, el metilfenidato no es una anfetamina, es cercano químicamente, pero no es una anfetamina, no tiene los mismos efectos. Adultos se solía usar tratamiento con anfetaminas, o algunos se automedicaban con anfetaminas, déficit atencionales, pero en la práctica, indicado por médicos, no es real. Nadie receta anfetaminas a un niño con TDAH. Sí metilfenidato. Con respecto a los no estimulantes, la atomoxetina es el más usado, es el que tiene el efecto más parecido al metilfenidato y menos efectos adversos. Los otros que se utilizan son el modafinilo y armodafinilo. Las marcas más comunes son Vigicer, Nuvigil, que bueno, ya les voy a explicar un poquito. Son agentes promotores del despertar no anfetamínicos. Sirven solo para las funciones cognitivas, pero no aquietan la parte de la hiperactividad. Y bueno, en la bibliografía figuraba también como tratamiento no estimulante el bupropión y los antidepresivos tricíclicos. La realidad es que no se usan como específicos para el TDAH. El bupropión en niños chicos empeora la hiperactividad. Los antidepresivos tricíclicos sí se usan mucho para las comorbilidades, pero en general no mejoran la atención.
Yo veo en la clínica que se usan el metilfenidato como estimulante y como un estimulante es la tomoxetina, y en adolescentes más grandes, mayores de 15, diría yo, de 16, se puede usar el modafinilo. Esos son los únicos que tratan exclusivamente el TDAH puro. Pasamos entonces a contarles un poquito de cada uno. La atomoxetina es un antidepresivo tipo IRSNA, que significa inhibidor de la recaptación selectiva de noradrenalina. El uso es específico para el TDAH y otros cuadros que incluyan déficit atencional. Es específico para mejorar la atención. Los efectos se pueden observar ya desde la primera dosis y llegan, digamos, a su nivel máximo de efecto hacia la 6ª semana de uso. Reducen la hiperactividad y la impulsividad y mejoran la atención. Las pruebas clínicas necesarias para, digamos, un uso seguro del medicamento son control de tensión arterial los primeros meses y control de la velocidad de crecimiento. Estos fármacos, tanto la tomoxetina como el metilfenidato, siempre ha habido una discusión de si afectan el crecimiento o no. Ha salido alguna bibliografía que dice que retrasan el crecimiento, que frenan el crecimiento, por lo cual están en todos los prospectos y en todos los protocolos de tratamiento los controles de velocidad de crecimiento al menos una vez al año para ver que el niño no se le frene el crecimiento. En mi experiencia en 20 años nunca he visto que a un niño se le frene el crecimiento por el uso de ninguno de los dos, pero bueno, algún estudio habrá dado ese resultado, por eso se pide esto como requisito. ¿Cuáles son los efectos adversos? Disminución del apetito, incluso muchos niños refieren dolor de panza cuando lo toman, sequedad bucal, retención urinaria, esos son mucho más raros, no los he visto yo en la práctica. Sedación y cansancio, raro también. Insomnio y agitación, en la tomoxetina muy raro, más frecuente en el metilfenidato. Aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, por eso hay que hacer los controles los primeros meses. Si ya pasa 6 meses sin que le aumente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, ya está, ya uno no necesita seguir haciendo los controles porque quiere decir que a ese niño no le produce ese problema. Siempre está recomendado hacer mediciones y controles previos al inicio con el tratamiento. Yo pido electrocardiograma, electroencefalograma, control de presión arterial y analítica completa, incluyendo hepática, sobre todo el hepatograma, antes de empezar con la medicación. Para que si después del tratamiento presenta algo, saber que no lo tenía desde antes, sobre todo lo que es arritmias cardíacas, problemas neurológicos. Es importante haber hecho la analítica previa para saber que el paciente está en condiciones para darle esta medicación. Si un niño tiene problemas, alguna arritmia, algún problema en el electrocardiograma o hipertensión, no le damos esta medicación. Bueno, la disfunción sexual puede producir. Yo en general lo doy en niños chicos, así es que no he notado obviamente ese efecto. Y bueno, los efectos adversos graves es hipertensión arterial, hipomanía y suicidio. Yo este tipo de medicamentos, aún estando entre los no estimulantes, los evito en pacientes con ideación suicida, porque al ser activadores de la parte intelectual, muchas veces activan el pasaje al acto de conductas peligrosas. Es decir que tanto la tomoxetina como el metilfenidato en pacientes con mucho riesgo suicida, evitarlos. La dosis útil es de 0,5 a 1,2 miligramos por kilo por día. En general se inicia con dosis de 10 miligramos y se va subiendo cada una semana, cada 15 días, según cómo el niño lo va tolerando. El máximo al que se puede llegar es 60 miligramos por día. Yo nunca he llegado a dosis tan alta, en general me manejo con 40 miligramos. A 40 miligramos por día es lo máximo que llego yo.
El uso a largo plazo es seguro, es un medicamento no adictivo, no genera síndrome de abstinencia. En general se toma de lunes a viernes, sábado y domingo no es necesario. Y cuando están en vacaciones se suspende. Eh, Como decíamos, ¿cuáles son las contraindicaciones? Eh, Pacientes con hipertensión arterial, trastorno bipolar o riesgo suicida, anomalías cardíacas, feocromocitoma, que es una enfermedad rarísima, está contraindicado el uso. En el caso del Tourette, cuando hay comorbilidad de TDAH y Tourette, este medicamento no empeora los tics, para tener en cuenta. Y bueno, como dijimos siempre, la precaución de monitorear la velocidad del crecimiento, por lo que dice la literatura, aunque en la práctica nunca he visto que a alguien se le demore el crecimiento. Con respecto a los otros fármacos no estimulantes, antes de pasar al metilfenidato, que es el de mayor uso, como les dije más temprano, el modafinilo y el armodafinilo no se usan en niños, pero sí en adolescentes y adultos. Son agentes promotores del despertar, no anfetamínicos, por lo que no se consideran estimulantes. Mejoran la sensación de lucidez mental y potencian todas las funciones intelectuales. La atención, la concentración, la memoria, las potencian de manera importante. No actúan sobre la hiperactividad ni sobre la impulsividad, actúan solamente sobre el rendimiento intelectual. En personas ansiosas pueden generar incomodidad, pueden darles palpitaciones y sensación inespecífica de ansiedad, una inquietud interna, un malestar, por supuesto proporcional a la dosis. Es muy utilizado no solo en pacientes con TDAH, sino en choferes de larga distancia, se les suele dar para mantenerse lúcidos y despiertos, en profesionales que hacen guardias o trabajos con horarios rotativos, que tienen que trabajar en la noche, lo suelen utilizar. Y bueno, y no sé si indicados o no, pero muchos estudiantes los descubren y los utilizan para estudiar cuando quieren pasar la noche estudiando. Porque es un medicamento que hace que uno se sienta más despierto y mejora todas las funciones cognitivas de atención y de concentración. En realidad es un medicamento diseñado para la narcolepsia, para esos pacientes que se quedan dormidos en cualquier hora del día. Entonces, bueno, tiene estos usos. No lo uso en niños y en general no lo uso tanto porque es carísimo el medicamento. Esa es la parte que no tiene tanta aceptación, digamos. Pero en adolescentes y adultos con TDAH, cuando tienen que hacer alguna actividad que requiera mucha concentración, lo cual no les permite su trastorno, se puede utilizar y anda muy bien. Pasamos entonces al metilfenidato, que es el de mayor uso y más difundido y conocido. Este es el que les comentaba que sale en un capítulo de Los Simpson y que muchas veces uno recibe algún padre o algún docente pidiendo que le den a su hijo el medicamento que le dan a Bart en ese capítulo. Tiene mucha fama, buena y mala, mucha fama. Y bueno, es un medicamento que bien usado es fabuloso, es un antes y un después para los niños, pero tiene que haber un muy buen diagnóstico previo para que les haga bien, porque puede hacerles muy mal si no está bien utilizado. En la clase en la que se clasifica el metilfenidato es inhibidor y liberador de la recaptación de dopamina, pero mejora la hiperactividad. A través de la recaptación de dopamina mejora la hiperactividad y a través de la recaptación de noradrenalina mejora la atención, la fatiga y la somnolencia. Este medicamento es un estimulante, como decíamos, es primo hermano de las anfetaminas. Se usa para el trastorno de déficit atencional, para los factores de déficit cognitivos que aparecen en cuadros como depresión y retrasos mentales o en trastornos del espectro autista, y para la narcolepsia también.
Las pruebas clínicas que pedimos previo al comienzo es medición de peso y estatura, tensión arterial, hemograma y siempre electrocardiograma. Se pide siempre un electrocardiograma previo. Si sale cualquier tipo de arritmia o alteración, no se le da metilfenidato porque las empeora. Y luego se pide control cada 6 meses. Siempre, porque a diferencia de la atomoxetina, el metilfenidato puede producir alteraciones del electrocardiograma, entonces hay que hacer los controles cada 6 meses. Los efectos adversos que puede producir son insomnio, nerviosismo, irritabilidad, sobreestimulación, que serían un síndrome paradojal, que quiere decir que le hace el efecto totalmente contrario al buscado. En lugar de calmarse, le produce más nerviosismo, más irritabilidad, sobreestimulación. Por eso uno cuando lo indica, como eso es un efecto propio de cada niño, hay niños que lo toleran bien y hay niños que les hace el efecto contrario. Eso es imposible de predecir. Hay que probarlo, advertirles a los padres que lo vamos a probar y que hay niños a los que les hace bien y que hay niños a los que les hace mal. En general lo probamos un sábado o domingo cuando están en la casa para que los padres puedan observarlo. Yo les digo que se los den y que los pongan a hacer tarea. Y uno desde la primera toma se da cuenta si el niño se calma y se concentra o si el niño se acelera. Puede dar cefaleas, aumento de tics, sobre todo en pacientes que ya tienen previamente tics, como en los de síndrome de Tourette. Da anorexia y pérdida de peso, efectos gastrointestinales como el dolor de panza, siempre dicen que les da dolor de panza o náuseas. Desciende el umbral convulsivo, por lo cual si tenemos un paciente con antecedentes de convulsiones en la infancia o con epilepsia está contraindicado. La ralentización del crecimiento, como les decía, es muy dudoso. Incluso hay autores que dicen que la disminución del crecimiento va asociada al TDAH, no al tratamiento del TDAH, pero es un tema que todavía no está terminado de cerrar. Amerita que vayamos haciendo controles de crecimiento y de velocidad de crecimiento para no descuidarnos con eso. Y los efectos adversos graves son muerte súbita y arritmia cuando hay trastorno cardiológico previo. Por eso siempre el electrocardiograma y no darlo en pacientes con antecedentes cardiovasculares. Otro efecto adverso es el efecto rebote, que se dan sobre todo con el metilfenidato de acción corta, que se llama efecto on-off también, está conocido como efecto on-off. El metilfenidato de acción corta es el que uno lo da, dura 4 horas en sangre, súper intenso, y después, como si fuera en la Cenicienta, terminan las 4 horas y se convierte el carruaje en calabaza de golpe, y puede dar ese efecto rebote, que es cuando se les pasa el efecto del medicamento, se ponen súper irritables, hiperactivos, inquietos. Se nota mucho, uno lo ve así en vivo y en directo cómo se les va de sangre el medicamento y hacen el efecto rebote. Por supuesto eso no pasa en los de larga duración, entonces en los niños que les pasa eso uno da el de larga duración. Y puede dar aparición de síntomas psicóticos. La mayoría de los que hacen síntomas psicóticos por el metilfenidato es porque estaban mal diagnosticados y era una psicosis infantil en vez de un TDA. Pasa mucho, por ahí con los niños que vienen medicados con metilfenidato por neurología. Por ahí el neurólogo no tiene el ojo clínico para detectar la psicosis porque no es de su especialidad. Entonces indican metilfenidato sin haber descartado una psicosis infantil primero, y en esos niños el metilfenidato les dispara las alucinaciones y los delirios y la paranoia. Por lo cual, cuando hay casos de pacientes con psicosis y con síntomas de TDA, siempre hay que dar antipsicóticos primero, bajar y estabilizar la psicosis, y luego se puede agregar el metilfenidato como medicamento coadyuvante. Las dosis recomendadas son de 5 a 10 miligramos, 2 a 3 veces por día. En niños chiquitos
yo me manejo con una sola toma de 10 miligramos antes de ir a la escuela y con eso suele ser más que suficiente. Va generando dependencia, entonces a lo largo de los años uno suele ir necesitando subir la dosis del medicamento. Hay muchas personas que realizan abuso del consumo, por eso hay tanto control con el recetario triplicado y tienen que ir siempre con control mensual con los pacientes. Genera tolerancia, como decíamos, se va acostumbrando el niño al efecto y hay que subir dosis. No hay estudios de eficacia y seguridad en menores de 6 años y siempre hay que hacer el control de crecimiento. Las contraindicaciones, es decir, en qué pacientes no se puede dar, en los pacientes con muchos niveles de ansiedad o agitación porque les empeora los síntomas, en pacientes con tic o Tourette tampoco se puede dar porque les empeora los tics. En glaucoma, que es la hipertensión dentro del ojo, también es una contraindicación, pacientes con glaucoma no lo pueden tomar, los pacientes con patología cardíaca no se les puede indicar, y los pacientes con psicosis solamente se puede usar combinado con antipsicóticos. Con respecto a los tipos de metilfenidato, tenemos el metilfenidato de acción corta y el de acción prolongada. El de acción corta es de liberación inmediata. El efecto terapéutico se ve en menos de 30 minutos. La mayoría les hace tomar la pastillita antes de bajarse del auto para entrar a la escuela. Y el efecto óptimo máximo es en 1 hora. Dura 4 a 6 horas. Y bueno, muchos niños pueden tener ese efecto on-off, que es que cuando se les va de sangre hace el efecto totalmente contrario. La dosis inicial es 5 miligramos por día, la dosis máxima dice 90, yo jamás he llegado a más de 54 miligramos. El de 54 es la más grande que viene, la pastilla más de mayor miligramos que viene, y yo la uso solamente en adolescentes, en escuela secundaria. 90 no he llegado jamás, me parecería muy riesgoso. Las desventajas que tiene es que produce el efecto on-off y que puede requerir varias tomas al día. Y las ventajas que tiene el de acción corta es que el efecto que produce es intenso y el tiempo es controlado. Son 4 horas en las que al niño que le hace bien está sentado en la silla y prestando atención. Es muy evidente el efecto desde la primera toma. Con respecto al metilfenidato de liberación prolongada, se está usando muchísimo más que el de acción corta porque es más seguro. Viene una cápsula que libera parte de la dosis en el primer momento de la toma y luego el resto de la dosis la va liberando de a poco a lo largo de 12 horas. El efecto dura 12 horas, pero el efecto pico es las primeras 4 horas. Se inicia con 18 miligramos por día y la dosis máxima es 72, que tampoco he llegado a esa dosis jamás. Las desventajas es que es más caro, que no se puede abrir la cápsula ni partirla, lo cual hay que explicarle a la familia porque trae toda esa tecnología de liberación prolongada, y entonces hay muchos niños que son difíciles para hacerlos tomar comprimidos enteros o grandes, y bueno, hay muchos que ni siquiera logran adaptarse a la medicación porque no saben tomar las pastillas sin masticarlas o sin abrirlas. En este caso no lo pueden tomar porque si uno abre la pastilla o la rompe, ya no sirve el medicamento. El efecto inicial no es tan intenso ni tan evidente, pero bueno, no produce el efecto rebote ni el efecto on-off. Entonces, en los niños que lo hacen es mucho más seguro. Si vamos a hacer un cuadro comparativo entre el metilfenidato y la atomoxetina para ver cuál elegiría uno en cada caso, vemos que el metilfenidato tiene acción inmediata, la atomoxetina tarda 2 a 3 semanas en verse el efecto. La puntuación del efecto del metilfenidato es 1, que quiere decir que es un medicamento muy poderoso, se ve muy notable el efecto. La atomoxetina no, es 0,7 a 0,8, o sea que
Nunca es el efecto mágico que uno ve con el metilfenidato. Sirve, mejora la atención, pero nunca es ese efecto tan maravilloso del metilfenidato. El metilfenidato de corta duración tiene efecto rebote, el de larga duración no, y la atomoxetina no tiene efecto rebote nunca. Los efectos adversos del metilfenidato son permanentes mientras que los esté tomando. Los de la atomoxetina no, suelen ser efectos adversos que aparecen al comienzo de la toma y después se van acostumbrando y ya les deja de doler la panza, dejan de tener bajo el apetito, van mejorando, digamos, los efectos adversos con el tiempo. En cambio, en el metilfenidato, todo el tiempo que lo esté tomando, tienen los efectos adversos. El metilfenidato tiene efecto on-off, pero no el de larga duración, sí el de corta. La atomoxetina no tiene efecto on-off. El metilfenidato no se recomienda en pacientes con adicciones porque genera acostumbramiento y adicción. En cambio, la atomoxetina es seguro en caso de adicciones porque no genera este tipo de efecto. Y bueno, por estos motivos el metilfenidato tiene receta por triplicado que vencen en 7 días. Si se pasan de la fecha ya no se pueden usar. Y la atomoxetina se prescribe como cualquier otro psicofármaco de lista 4. Tratamiento de las comorbilidades. Como decíamos, ese es el tratamiento específico del TDAH que es solamente para el déficit atencional y la hiperactividad. Como es muy raro de ver, suelen ir asociados a tratamientos específicos de los otros cuadros. Lo que más se usa son los antipsicóticos y los antidepresivos. ¿En qué casos se usan los antipsicóticos? En todos los casos que haya trastornos de la conducta, mucha hiperactividad, impulsividad y agresividad. De todos los cuadros que dijimos de comorbilidades, los que van con trastornos de conducta, impulsividad y agresividad, se les agrega antipsicóticos. En los que hay comorbilidad con psicosis, por supuesto, también va primero el antipsicótico y después uno se puede animar a dar un medicamento específico para el TDAH. Los más utilizados son risperidona, aripiprazol, haloperidol, quetiapina y olanzapina. Es muy importante que quede claro que un niño esté tratado con alguno de estos antipsicóticos no quiere decir que tenga psicosis. Se utilizan para el trastorno de conducta en los niños, para la hiperactividad, para la impulsividad y la agresividad, y en adolescentes se utilizan para ordenar el pensamiento. Estos son los que yo les decía que utilizamos en adolescentes para cuando sobrepiensan y no pueden parar la cabeza, y muchos recurren a la marihuana para aquietar silenciar ese ruido permanente mental. Los tratamos con esto, con antipsicóticos, y se les limpia el pensamiento. Pueden ellos ordenarse, pensar las cosas de a una, que no se les venga toda la cabeza. Se usan en los trastornos de Tourette o los tics porque les limpian la ideación obsesiva. En pacientes con ideación suicida se usan muchísimo los antipsicóticos, no porque estén psicóticos, sino porque limita y limpia la ideación suicida. Son muy usados, muy usados en todo lo que es trastornos de conducta, patologías que llevan trastornos del pensamiento y trastornos de ansiedad. Los van a ver permanentemente en uso en niños y en adultos como coadyuvante de cualquier tratamiento de base. Siempre que hay entonces comorbilidad con TOD, que es el trastorno opositor desafiante, trastornos de conducta, trastorno de Tourette o trastorno de ansiedad, se usan los antipsicóticos. Con respecto a los antidepresivos, mejoran todos los síntomas emocionales y ansiosos, mejoran mucho la tolerancia a la frustración y la irritabilidad, que son síntomas que acompañan muy frecuentemente el TDAH porque se frustran mucho por las cosas que no les salen, y muchos desarrollan síntomas emocionales por esta misma frustración, como decíamos, por el hecho de que los retan todo el tiempo. Y bueno, en esos casos se puede agregar antidepresivos. No se usan en TDAH puro porque no tiene componente emocional, entonces no tienen sentido. En menores de 10 años se usan los antidepresivos tricíclicos porque si uno da
el resto de antidepresivos dan síndrome paradojal, es decir, que se ponen más irritables, nerviosos, excitados, no les hace bien. En mayores de 10 años y adolescentes se usan los IRS, como por ejemplo la sertalina, la paroxetina o el escitalopram. ¿En qué casos se usan? Bueno, en comorbilidad con trastornos depresivos, trastorno mixto de la conducta y las emociones, trastornos de ansiedad y trastorno de Tourette. Otros fármacos utilizados en las comorbilidades son los antiepilépticos, que se llaman así porque se descubrieron para la epilepsia, pero los psiquiatras los utilizamos como estabilizadores del ánimo, antiimpulsivos y antiagresivos. Los más comunes son el divalproato, que puede ser divalproato de sodio o valproato de magnesio, pero los dos son derivados del ácido valproico, la carbamazepina y la oxcarbazepina. Se usan sobre todo cuando el descontrol impulsivo es muy marcado y muy grave. Son antiimpulsivos y antiagresivos, ese es el uso que tienen. Llevan siempre control hepático, porque el efecto adverso principal que tienen es la inflamación del hígado, y están totalmente contraindicados en pacientes con problemas hepáticos, con hígado graso, con antecedentes de hepatitis o con cualquier otro tipo de patología hepática. Un cuidado muy importante que hay que tener es el tema de los anticonceptivos en las adolescentes. Interfieren con los anticonceptivos, pueden hacer que no funcione el anticonceptivo y se queden embarazadas. Y si se les da este tipo de medicamentos en el embarazo, son teratogénicos, es decir, que producen malformaciones fetales. Entonces, adolescente que toma anticonceptivos no se le da este tipo de fármacos. Otro tratamiento que se usa es la melatonina, que es un inductor del sueño, para los casos de los niños muy pequeños que tienen insomnio y no tanto componente de desborde conductual. Cuando además del insomnio tienen trastorno de conducta, son mejores los antipsicóticos porque les regulan la conducta y dan sueño, entonces se dan en la noche, les mejoran el trastorno del sueño y les mejoran también la conducta. Entonces son de elección en ese caso los antipsicóticos. Pero si es un niño muy chiquitito con insomnio y sin tanto problema de conducta, es mejor la melatonina, pues mucho más saludable y no tiene efectos adversos. Terminamos con la parte farmacológica, vamos a pasar a la parte psicológica. Hay muchos tratamientos psicológicos, muchas escuelas, muchas maneras de hacer terapias, pero bueno, la intervención psicológica para el TDAH recurre a un conjunto de técnicas psicoterapéuticas para ayudar a los niños y adolescentes a desarrollar sus capacidades cognitivas al mismo tiempo que aprenden a gestionar y controlar los síntomas de su trastorno. La terapia psicológica, en mi opinión, es imprescindible. Si bien decíamos que en algunos casos de TDAH puro funcionan solo con la monoterapia, que es la terapia farmacológica, yo en mi caso creo que necesitan el aprender el manejo de las emociones, el aprender a controlar los síntomas, tener estrategias conductuales y cognitivas para estabilizarse con sus síntomas. Yo en mi caso los mando a hacer algún tipo de terapia a todos los pacientes. Más allá de la corriente que siga el terapeuta, este espacio para el niño es fundamental para poder prevenir las comorbilidades con trastornos del ánimo y los trastornos mixtos de la conducta y las emociones, ya que, como decimos, son niños tan retados, castigados y rechazados que tienen muy baja tolerancia a la frustración, lo cual se puede trabajar desde un espacio terapéutico para no tener que llegar a tener que medicarlos con antidepresivos. Los distintos métodos y técnicas de intervención psicológica se enfocan en desarrollar la capacidad de autocontrol de niños y adolescentes, manejar los síntomas principales del trastorno, gestionar y controlar la frustración, mejorar y entrenar sus habilidades sociales y comunicativas, y para esto se valen de diferentes estrategias, pudiendo utilizar procedimientos conductuales, de autocontrol, de tipo instructivos o de relajación. Vamos a ver
los distintos tipos de intervenciones que se consideran más eficientes o más eficaces para el TDAH. El primero es el abordaje psicoeducacional. Este no requiere que el profesional sea psicólogo, los psiquiatras lo utilizamos mucho en las entrevistas. Consiste en enseñarle al paciente y a su familia cuáles son las principales características del trastorno, qué puede hacer para mejorar el comportamiento y para adaptarse y mejorar la calidad de vida, el niño y la familia. Y en general, las maneras en las que trabaja es esto, haciendo explicación del TDAH al paciente, informándolo acerca de todas las características. Aclaración de problemas y riesgos asociados al trastorno, explicándole cuáles son las vías de intervención, cuáles son los tratamientos, conseguir que el paciente sea consciente de su diagnóstico y lo acepte, y el acuerdo de compromiso y cumplimiento terapéutico. Eso es lo que hacemos, eso lo hago yo en la consulta, tanto con el niño como con el adulto. Es un tipo de intervención psicológica que no es considerada terapia en sí, pero que es fundamental para empezar, o sea, es como la base sobre la que uno tiene que empezar a trabajar. Las terapias más recomendadas o que los exámenes consideran más eficientes para este trastorno son las cognitivo-conductuales, que son terapias de tipo breves y más directivas. El enfoque cognitivo-conductual ha demostrado ser la herramienta psicoterapéutica más eficaz en el TDAH. Ha mostrado que puede reducir los comportamientos reductivos de niños y niñas con TDAH, haciendo que adquieran un mayor control sobre su comportamiento. Para su aplicación y eficacia es imprescindible implicar al propio paciente, niño o adolescente, y a las personas responsables de su educación, sean padres, maestros y otros cuidadores. Es fundamental sobre todo la implicación de los padres, porque son los que aplican las pautas en la casa y los que tienen experiencia directa con el comportamiento del niño, entonces le pueden aportar esa información al terapeuta para juntos elaborar la estrategia de cómo trabajar con ese niño. Incluyen este tipo de intervenciones que son desarrollo y orientación personal, resolución de conflictos, entrenamiento en autoinstrucciones, organización y planificación de la conducta, autorregulación emocional, entrenamiento de habilidades y estrategias internas y terapia psicológica específica para TDAH. Todo eso son intervenciones psicológicas bien específicas de la corriente de terapia cognitivo-conductual. Otro tipo de terapia que se utiliza es la terapia de modificación de la conducta, que se basa en el condicionamiento operante. Hace uso de refuerzos y castigos para contribuir a la extinción del comportamiento disruptivo y la adquisición de conductas positivas. O sea, es mucho más conductual, no tan cognitivo-conductual. La anterior hace que uno primero sea consciente de lo que le pasa y luego busque la manera de resolverlo. La conductual, voy a decir algo por ahí medio conflictivo, es casi un adiestramiento de perros. Es así, se porta bien premio, se porta mal castigo, para erradicar la conducta de esa manera. Funciona en estos casos, pero implica menos a la persona, al niño, en ser consciente de sí mismo y en ser consciente de sus dificultades y querer mejorar. Es como muy puesto desde el adulto y no en implicar al niño en participar de su propio tratamiento. En eso a mí no me cierra tanto, digamos. Se trabajan normas y límites, entrenamiento en hábitos positivos, modificación de conductas disruptivas y problemas de conducta, entrenamiento en conductas positivas, y bueno, hay muchas técnicas operantes que son así, se usan mucho, les nombro algunas como para que sepan de qué se tratan. El refuerzo positivo es un procedimiento por el cual se le presenta un estímulo atractivo o bueno, algo que al paciente le interese cuando ha hecho algo bueno, cuando ha hecho la conducta que queremos generarle. Se le da el refuerzo positivo para que el niño quiera repetir esa conducta buena, digamos, para recibir el refuerzo positivo.
La economía de fichas es una técnica que es bastante popular, que es el hecho de que cuando el niño, cada vez que se porta bien, se le da un puntaje o fichas eh, para fomentar sus buenas conductas, eh, y que vaya y se le quitan cuando tiene las conductas indeseadas, digamos. El castigo negativo sería la pérdida de fichas. Se usan mucho en las escuelas para ir registrando al niño y tratando de portarse bien, por decirlo de alguna manera. La extinción es otra técnica que se trata de disminuir la respuesta reforzada a un comportamiento indeseado, para lo cual hay que determinar qué es lo que está reforzando el comportamiento y eliminar ese refuerzo para eliminar la respuesta. Es bien complejo, esto me estaría un rato largo explicándoselo, pero bueno, es otro tipo de técnica así de modificación de conducta o de adiestramiento. El tiempo fuera es otra técnica que consiste en que cuando se porta mal, se hace alto, se lo aísla, un tiempo muy breve, nunca jamás superior a 10 minutos, y se le explica, estás en penitencia, es como mandarlo al rincón de pensar o a la pieza, nunca encerrado, nunca más de 10 minutos, explicándole que hizo algo mal, por eso tiene que quedarse en el rinconcito de pensar, ¿no es cierto? En la sillita de pensar, como esa es la técnica del time out o tiempo fuera, para reflexionar sobre lo sucedido y para cortar la conducta disruptiva. La sobrecorrección es otra técnica que se aplica cuando el niño tiene un comportamiento negativo, se le pide restaurar el daño provocado. En mi experiencia sirve bastante más. Hay escuelas acá en Mendoza que tienen ese sistema. Los niños a los cuales se les quita puntos, por ejemplo en la secundaria, tienen la quita de puntos por problemas de conducta, pero se les permite recuperar los puntos haciendo alguna buena acción. Algunos los mandan a borrar todos los bancos de la escuela para dejarlos limpios, o a pintar paredes, o algo en lo que ellos sientan que pueden corregir su mala acción y recuperar los puntos que perdieron. En varias escuelas acá se ha aplicado y la verdad que funciona bastante mejor que la quita de puntos sola. Entrenamiento en habilidades sociales es bastante más humanizante, diría yo, como terapia. Se ve que los niños y adolescentes con TDAH tienen dificultades en sus habilidades sociales y esto les ayuda a adquirir pautas, estrategias y habilidades para relacionarse de una manera más adecuada, como el respetar los turnos de conversación, el tratar de prestar atención cuando le están hablando, el no interrumpir las conversaciones. Todas estas cosas se trabajan desde el entrenamiento en habilidades sociales y evita problemáticas de rechazo social que llevan a baja autoestima y aislamiento. También se trabaja con conceptos como autoestima, autoconcepto, asertividad emocional, reglas de sociabilización. Se trabajan también, en este caso, relajación y control de estrés. Son muchas técnicas las que se utilizan para controlar la hiperactividad. Se hacen trabajos de tipo corporal, similares al yoga, o por el contrario, actividades físicas muy enérgicas se suelen recomendar para descargar todo ese exceso de actividad que tienen. La relajación es especialmente útil para favorecer emociones positivas y hacer que el paciente se mantenga más calmado. Mientras más calma haya en el núcleo familiar, mejor es la comunicación entre sus miembros y mejor es la relación con el niño. En este caso se trabaja a partir de la respiración, la expresión corporal y actividades de ocio como de deportes o actividades artísticas. También se usa mucho las terapias de psicomotricidad en niños hiperactivos para descargar todo ese exceso de energía que tienen. Otra técnica de las terapias de modificación de conducta es el lenguaje interno y autoinstrucciones, que hace que el paciente se hable a sí mismo y se escuche sus pensamientos negativos, como esto no me va a salir, soy un inútil, no sirvo para nada,
se los cambie por autoinstrucciones, como por ejemplo, bueno, voy a escuchar al profesor, tengo que cruzar la calle con cuidado, debo dejar bien puesta la silla en el pupitre, es estar acostumbrado a darse autoinstrucciones positivas para lograr las cosas, en lugar de decirse a uno mismo cosas que lo tiran abajo. Acostumbrarse a revisar, chequear si llevan los libros para la escuela, chequear dónde dejaron las llaves. Todas esas son las técnicas de lenguaje interno y autoinstrucciones. Después están las técnicas de autocontrol, que también son todas partes de la terapia de modificación de conducta. Hacen que el niño aprenda a controlar sus emociones y a moderarlas. Y bueno, que tenga mucha conciencia de cuáles son sus comportamientos impulsivos para poderlos frenar. Sobre todo en base al análisis de las consecuencias que estos comportamientos les traen, para poder elegir frenarse y no darles rienda suelta a sus impulsos. Después está el entrenamiento para padres, que también forma parte de la terapia de modificación de la conducta, que les enseñan, digamos, los asesoran a los padres para que aprendan a establecer contacto visual con su hijo, darle las órdenes de a una y siempre en contextos positivos. Se les enseñan a establecer consecuencias negativas ante las conductas que queremos erradicar y consecuencias positivas ante las conductas que queremos fomentar en los chicos. Y bueno, y es muy importante siempre en este caso el que les puedan decir al niño que sepa qué es lo que hizo bien o qué es lo que hizo mal y por eso tiene la consecuencia. Bien explicada, no como en el refuerzo positivo solo, que por ahí es como más, como les decía, como un adiestramiento de perro que el niño ni sabe qué es lo que hizo, pero tiene premios y castigos y muchas veces ni le han explicado por qué. Otra terapia que se está usando cada vez más, sobre todo con adolescentes, no es tan usada en niños, pero sí en adolescentes y adultos, es la terapia de entrenamiento DBT, que significa terapia dialéctico-conductual sería. Dialectic, la B es de behavior, que significa conducta en inglés, y therapy. El DBT es una terapia que se diseñó para el trastorno limítrofe de la personalidad, para autoconocerse y autorregularse. Y ahora la están usando para casi todas las patologías psiquiátricas y psicológicas porque se ha visto que tiene muy buen resultado. Se utiliza en adolescentes para ayudar con la inestabilidad emocional extrema, que se le llama en este tipo de técnicas desregulación, que es la incapacidad de controlar las propias emociones. La desregulación conduce a comportamientos impulsivos, autodestructivos o autolesivos. En el último congreso que fui de psiquiatría explicaban la aplicación del método DBT para la ideación suicida y la verdad que resultados fabulosos. Consiste en enseñarles técnicas a los adolescentes que los ayuden a comprender sus propias emociones sin juzgarlas. Tiene que ver con el mindfulness, con la conciencia plena, con todo este tipo de corrientes que hablan de uno conocerse y de tomar conciencia de sus propias emociones. Y también les proporciona habilidades y técnicas muy específicas, técnicas de pasos así bien instructivas, para poder actuar frente a las emociones que los desregulan. Producen un gran cambio en el estilo de vida, mejoran muchísimo el estilo de vida, pero requieren que la persona esté dispuesta a este trabajo y al compromiso que lleva encarar este tipo de terapia. No es una terapia a la que uno pueda someter a un niño o a un adolescente porque uno como adulto quiera. Se trabaja desde el adolescente como dueño de sí mismo, que toma conciencia de su problema y quiere mejorar. Es la única manera con ese compromiso de que sirva. Tiene muy buenos resultados, pero necesita ese compromiso por parte del adolescente. Por eso no se usa tanto en niños chicos. Genera habilidades de conciencia plena
Consta de 5 módulos, en realidad es un curso que hacen, se les hace hacer a los adolescentes, lo pueden hacer terapeutas para conocerlo y transmitirlo a los adolescentes. Tiene 5 módulos. En el primero trabaja habilidades de conciencia plena, que es estar presente en el momento de hoy y comprender las emociones desreguladas que está viviendo en ese instante. Se pueden ayudar a construir experiencias placenteras y calmantes con el fin de refugiarse en esas y protegerse del malestar que les está produciendo esa desregulación en el momento. Hay un enfoque en el físico, en la parte corporal de las emociones, y se trabaja mucho entonces con el mantener regulado el físico, con comer bien, dormir lo suficiente, tomar los medicamentos, evitar el uso de drogas para tener el cuerpo, digamos, en óptimas condiciones y poder focalizarse en controlar las emociones. Tiene el módulo 2, es las habilidades de eficacia interpersonal, que es el trabajo de las interacciones con otros porque suelen ser desencadenantes de la desregulación. Se les enseña a los adolescentes a interactuar de manera más efectiva y permitirles sentirse apoyados por los demás. El módulo 3 es las habilidades de tolerancia a la angustia, que es poder reconocer el malestar y tomar conciencia de que se están sintiendo mal sin necesidad de por este motivo, digamos, recurrir a algo urgente para sacarse el malestar. El adolescente, cuando no tolera la angustia, tienden a cortarse para aliviarse o tienden a venir las ideaciones suicidas. Esto tiene mucha relación con el TDAH porque es muy frustrante el TDAH en el adolescente, que ve que lo retan todo el tiempo, que lo retan los padres, que lo retan los docentes, más la fragilidad que tienen por estar atravesando la adolescencia, más el no poder rendir bien en la escuela, suelen sentir mucha angustia y desregularse emocionalmente con mucha frecuencia. Entonces, este tipo de terapia los ayuda un montón. Consiste en registrar, yo les explico a los chicos, registrar su malestar como si uno registrara, no sé, un resfrío. Y si es horrible estar resfriado, uno quisiera sacarse el resfrío ya, pero sabe que dura un tiempo determinado el resfrío y que se tiene que aguantar los síntomas hasta que se le pasa, que se tiene que cuidar hasta que se le pasa. Tomar de la misma manera la angustia o la crisis, saber que va a durar un tiempo, saber que uno tiene algunas cosas que puede hacer para pasarla menos mal, pero tolerarla la angustia y dejarla que pase. No hacer cosas para sacarse urgente la angustia, que son las malas decisiones que llevan a autolesiones, a consumo de sustancias, a ideación suicida, ¿sí? De eso se trata, las habilidades de tolerancia a la angustia. Esa me parece que es la que dura 2 módulos. Hay una que me parece que es esta, que es la que dura 2 módulos, por eso son 5 módulos y van a haber 4 puntitos. La última es la habilidad para hacer concesiones, que se trabaja tanto con padres como con hijos, que es para validarse mutuamente, comprometerse, comprenderse y negociar, pero desde poder ver el punto de vista de la otra persona. Tiene que ver con el reconocimiento de múltiples verdades en la visión del mundo, en contraposición al decir yo tengo razón y tú no, o yo soy el padre, vos me obedeces. Esas son conductas contrarias a lo que hay que hacer. Hay que poder cada uno expresar lo que siente y lo que piensa y escucharse mutuamente y desde ahí conceder, decir, bueno, en esto cedo un poco yo, en esto cedo un poco el otro. Como decíamos, la terapia DBT se está usando en muchas patologías, se usa en autolesiones e ideación suicida, en abuso de drogas, en trastornos alimentarios, depresión, trastorno bipolar, trastornos de comportamiento disruptivo, TDAH y ansiedad. Yo ahí metí la pregunta del psicoanálisis. En general, en toda la bibliografía que leí, no está recomendado en el caso de TDAH, no porque no sea bueno, sino porque los resultados son a muy, muy largo plazo. Yo en los infantos en donde he trabajado tengo todos psicoanalistas y trabajan con niños con TDAH y van adaptando las herramientas que utilizan. Sirve muchísimo el psicoanálisis para terapias más definitivas, más que van a la raíz del problema,
pero los resultados se ven más a largo plazo, no son tan rápidos como las terapias cortas que hemos estado hablando. Pasamos al tema del asesoramiento a padres. Ahí les puse un meme que dice: va como chancla a niño hiperactivo. El niño hiperactivo es muy irritante, produce que los padres se saquen de quicio, los docentes también, y en general genera una mayor exposición al maltrato, porque son desesperantes, no actúan como el adulto quiere, producen gran frustración en el adulto, entonces hacen que el adulto reaccione de la peor manera y muchas veces con violencia verbal, sobre todo gritos, y en ocasiones física. Si bien tanto el abordaje psiquiátrico como los distintos acercamientos psicoterapéuticos siempre involucran el trabajo con padres, existen guías muy específicas de asesoramiento en la crianza y la educación de un niño con TDAH. Algunas terapias son tipo coaching, que les van diciendo así órdenes específicas, recomendaciones a los padres. Por ejemplo, esto: involúcrese, que aprenda sobre el TDAH, participe del tratamiento, sepa qué es lo que está trabajando su hijo, acompáñelo a las visitas médicas. Es todo lo que implica involucrarse, que es para ambos padres, porque en general uno solo se involucra en el tratamiento y el otro no sabe ni lo que toma. Saber es otra indicación, pedir consejos a los terapeutas, concentrarse en enseñar a su hijo una conducta por vez, ¿no? Tratar de trabajarle todas las conductas juntas, trabajar en conjunto con la escuela, hablar con los maestros del niño, conectarse con otras personas que tienen hijos con la misma patología para buscar apoyo, buscar información, buscar experiencias que les hayan sido útiles a otros padres. Averigüe si usted tiene TDAH, es una de las indicaciones. Como decimos, es tan hereditario que si uno como adulto se descubre que tiene esos mismos síntomas, empáticamente va a poder comprenderlo mucho más al niño y va a poder ayudarlo de manera más eficiente. Aplicar la disciplina y con objetivos claros y con cariño, fundamental, parece algo tan obvio y no lo es en la práctica. Establecer expectativas claras, hablar con el niño antes de ir a cada lugar para explicarle cómo se espera que él se comporte allí, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, en lugar de dejarlo reaccionar libre y después enojarse porque hizo cosas que uno no quería. Hablar sobre el tema, hablar con el niño sobre el TDAH, ayudarlo a entender qué es lo que él le pasa, no culpabilizarlo, no retarlo como que es culpa de él sus síntomas. Eso es algo que se trabaja muchísimo, no retarlo por los síntomas. Yo les digo, es como retarlo cuando tose. Un niño que tose es muy irritante, a uno lo desespera, pero uno no le dice, deja de toser. Bueno, a veces sí se lo dice, porque es desesperante, pero no es lo ideal. Retar a un niño con TDAH porque no para de moverse es como retar a un niño con neumonía porque tose. Es así de absurdo. Aprovechar y pasar tiempos especiales, disfrutar con el niño, aprovechar el minuto que no se las está mandando para disfrutarlo, para decirle que uno lo quiere. Son niños tan disruptivos que uno está retándolos todo el tiempo, entonces desarrollan depresiones porque se sienten un fracaso para sus padres, se sienten no queridos, no valorados. Entonces es muy importante que cada minuto que no se las esté mandando, uno converse, haga actividades bonitas, lo lleve a tomar un helado, lo felicite por cada cosa que hacen bien, marcarle cuando hacen cosas bien, decirle que uno está orgulloso. Tienen como muchísima sed de estos comentarios los niños con TDAH porque, como les digo, son niños muy retados y muy sufridos por algo que no es culpa de ellos. Proteja la autoestima de su hijo siendo paciente, comprensivo y tolerante. Esto sería lo que es consejería. Y el otro tipo de asesoramiento en crianza, que es mi favorito, es el que yo más trabajo, es la parentalidad positiva o crianza respetuosa o crianza con apego. Son los tres nombres que tiene este tipo
de trabajo con padres. El eslogan de la escuela es no se pide calma a gritos. Se basa en esto, en brindar un enfoque positivo de la crianza basada en el entendimiento, en la empatía, en entender cómo funciona el cerebro del niño y qué dice la ciencia sobre qué hacer y qué no hacer a la hora de educarlos. Ayuda a conocer, comprender y responder adecuadamente a las necesidades de niños y adolescentes. Es un enfoque que logra fortalecer las habilidades de los padres para promover la autorregulación del comportamiento del niño y establecer límites y normas consistentes que puedan potenciar al máximo las capacidades del niño con TDAH. ¿Cuáles son los principios de la parentalidad positiva? Brindar un entorno estructurado y seguro. Darle al niño un modelo, una guía para que ellos puedan aprender normas y valores. Como los niños con TDAH tienen conductas impredecibles, este principio les da oportunidad de explorar, descubrir, experimentar y desarrollar habilidades en un ambiente libre de accidentes. Por eso la supervisión. Uno tener un ambiente, yo lo hago en el consultorio, en el que ellos tengan claro, acá están los juguetes, acá está la pizarra, acá tenés los lápices, yo tengo reglas, por ejemplo, con los juguetes, yo les digo, cada uno puede llevarse juguete a su casa si trae uno de su casa para dejar ahí, que haya cosas en las que ellos ya sepan cómo funcionan, que esté estructurado el ambiente, los ayuda un montón. Y que sea seguro, que ellos puedan curiosear, revisar, tocar todo sin que haya riesgos al alcance, ¿no es cierto? Más que dejar los enchufes sin tapar y estarlo retando cada vez que lo toca, ¿no es cierto? Que eso les genera el sentirse que hacen todo mal. Tener reglas y normas claras y coherentes y con una adecuada supervisión para que sea seguro y que ellos permitan desarrollarse, ser curiosos, revisar todo el entorno, que es algo que lo hacen naturalmente los niños con TDAH. Otra norma es estimular y apoyar el aprendizaje cotidiano, es motivarles el interés, valorar sus capacidades, sus logros, es todo a través de lo positivo este tipo de approach de la crianza. Los padres necesitan tener disponibilidad y deseo de facilitar el aprendizaje de sus hijos y de alentarlos. Hace falta que los padres estén muy comprometidos con querer educar de esta manera, ¿sí? Si el padre está muy en la posición de, bueno, yo soy así, yo grito, bueno, yo soy idiota y me enojo y no tiene una actitud de decir, bueno, no, yo quiero ser el padre que mi hijo necesita, no funcionan estas terapias. Esta terapia funciona cuando el padre está dispuesto a involucrarse y hacer cambios personales en su forma de ser, en su forma de reaccionar, en su forma de tolerar su frustración para enseñarles con el ejemplo a los chicos. Otro tema es el tener expectativas realistas, no pretender llevarlo al tratamiento al niño, te doy las pastillas, te llevo al psicólogo, igual te portas mal, ¿no es cierto? Y pretenden que el niño se convierta en un adulto funcional mágicamente con las terapias, sin hacer ellos nada y sin tener en cuenta los tiempos que esto lleva, los procesos de maduración, de desarrollo del niño. Tener expectativas realistas es respetar el proceso y no pretender tomar atajos, ¿no es cierto? El tema de aplicar una disciplina asertiva es una disciplina basada en el respeto mutuo. Siempre lo que dice esto es esto, no se pide calma a gritos, no puedo gritarle cálmate, porque si yo no estoy calmado, no le doy ejemplo de calma y el niño se pone más nervioso con mis gritos en lugar de calmarse. Si yo quiero que el niño se calme, yo tengo que hablarle en un tono de voz calmado, estar yo calmado. Y bueno, enseñarle con el ejemplo la manera correcta de tolerar la frustración. Como los niños con TDAH son muy impulsivos, es importante prepararlos y darles estrategias para que paren y piensen las cosas antes de actuar, pero el adulto tiene que comportarse de la misma manera. Y bueno, cuidarse como padres es fundamental. Si los angustia mucho la patología del hijo, buscar tratamiento individual, mantenerse como padres
felices, conformes, haciendo actividades que les hagan bien. Hay muchos padres que se desviven por los hijos a un punto, que se postergan ellos mismos y quedan agotados. Entonces, si tenemos padres agotados, mal dormidos, estresadísimos, depresivos, no van a estar en condiciones de acompañar a un niño con una patología. Entonces, como todo el mundo sabe, uno no puede ayudar a nadie si no está bien uno. Entonces, cuidarse como padre primero para poder estar bien parado y entero para tolerar acompañar a un niño con dificultades. Esto como conclusión, abrace a su hijo con frecuencia. Es muy loco que esté como una instrucción, pero es muy importante porque en estos cuadros se llega a tal enojo del adulto con el niño por lo mal que se porte y del niño con el adulto por el reto permanente, que cuesta un montón desarmar esa relación entre ambos y poder empezar a vincularse desde el cariño de nuevo, cuando en realidad los límites son cariño. Uno al niño lo reta porque lo quiere y quiere que actúe bien, pero eso no lo va a entender el niño si es a través del grito o de un castigo rígido, o de la prohibición de las cosas que le gustan sin que él las entienda. Pasamos al tema de estrategias para el trabajo en la escuela. Hay algunas estrategias de manejo escolar que han demostrado mucha eficacia con los estudiantes, que es el manejo conductual en el aula y la capacitación organizacional. El enfoque del manejo conductual en el aula promueve los comportamientos positivos de los estudiantes en el salón de clases mediante un sistema de recompensa o tarjetas de informe diario. Desalienta los comportamientos negativos, también a través de este mismo sistema. Es parecido al sistema de fichas que utiliza la terapia cognitivo-conductual. Este enfoque dirigido por el docente puede influenciar de manera constructiva el comportamiento de los estudiantes al aumentar su participación académica. Por otro lado, la capacitación organizacional les enseña a los niños el manejo del tiempo, destrezas de planificación, maneras de mantener los materiales escolares organizados. Es darles estrategias prácticas para organizarse, el uso de la agenda, por ejemplo, el generarles hábitos como, bueno, están 5 minutos antes de que suene el timbre, decirles, bueno, cada uno entonces guarde la hoja en la carpeta que corresponde, póngale número a la hoja, póngale su nombre, decírselos para que irles generando hábitos organizados. Les va a servir a todos los niños, no solo a los niños con TDAH, y les va a ir ayudando a generarse hábitos que les permitan planificar y organizar sus materiales escolares. Y les sirve para reducir distracciones también. En esto vienen muchas capacitaciones para docentes. No es mi especialidad, pero por ahí es interesante como para poder hacerse algún cursito de esto, que son estrategias para el trabajo en escuela, que son útiles, como les digo, para todos los niños, no solo para los niños con TDAH. Luego, recurrimos a los servicios de educación especial y adaptaciones. La mayoría de los niños con TDAH reciben algunos servicios escolares extra, como por ejemplo servicios de educación especial y adaptaciones. Hay leyes que regulan este tipo de servicios, van cambiando. No sé cómo están en este momento en Uruguay. Acá ahora tuvimos una época en la que el TDAH se había incluido como enfermedad discapacitante, entonces se les hacía certificado de discapacidad a los chicos, lo cual les daba acceso a tener docente integrador y a tener acompañantes terapéuticos pagados por las obras sociales de discapacidad o por las obras sociales comunes en el caso de tener niños con certificado de discapacidad. Actualmente, el trastorno de déficit atencional solo no se considera enfermedad discapacitante. Entonces, si no va asociado a retraso mental o algún trastorno del espectro autista o alguna psicosis, no tienen CUD. Son niños que no tienen certificado de discapacidad, entonces no tienen acceso a este tipo de ayuda como es el docente integrador o el acompañante terapéutico, que son muy útiles en estos casos. Uno se las va rebuscando de distintas maneras para que el niño pueda tener todo lo que necesita, pero bueno, en este momento la ley, por lo menos acá en la Argentina, no favorece este tema.
Sí, las escuelas pueden hacer ciertas adaptaciones para el niño. Por ejemplo, ¿qué se recomienda en caso de niños con TDAH? Darles tiempo adicional para resolver los exámenes, porque como se vuelan, tardan más en poderlos terminar de resolver. O tomárselos por partes, muchas veces se usa tomarle la mitad del examen un día y la otra mitad otro día, por lo que se fatigan tan rápido. Tener instrucciones y asignaciones adaptadas para ese tipo de niño, el tema de los refuerzos positivos siempre. Se utiliza a veces la tecnología para ayudar con las tareas, siempre con cuidado y con buen manejo de la tecnología por parte del adulto. Se les permiten descansos o tiempos para que se levanten y se muevan entre medio de la actividad, porque los módulos de 40 minutos que puede tolerar un niño sin TDAH no los tolera un niño con TDAH. En general, muchas veces les ponemos los acompañantes terapéuticos para que puedan a la mitad de la clase pararse, salir, ir al baño, dar una vuelta y tener recreos en el medio de la clase porque no toleran los 40 minutos. Y bueno, producir cambios en el entorno que limiten las distracciones. Por ejemplo, es lo que hago yo al cambiarles el fondo del PowerPoint, renovar cosas, cambiar cosas para que el niño vuelva a captar la atención. Y hacer distintos tipos de ayudas adicionales para que se mantengan organizados. Muchas veces uno desde la parte profesional pide a la escuela recomendaciones especiales. Yo hay muchos que les pido que le mantengan el mismo nivel de complejidad de aprendizaje porque intelectualmente están bien, pero les pido que les den, por ejemplo, en vez de darles 30 ejercicios de matemática, que le den 10, en los cuales en esos 10 el niño ya sabe resolver el ejercicio, pero si ve 30 ejercicios ya se desmoraliza de entrada porque sabe que no va a poder sostener la atención tanto tiempo. Entonces, este tipo de niños darle el mismo nivel de complejidad, pero ejercicios menos cantidad y más breves, para que puedan, digamos, y sentirse que pueden. Función del docente. Es un gran reto, un gran desafío para los docentes poder ayudar a los niños a manejar los síntomas de su TDAH. Tener un docente que pueda comprender esto o uno que no es determinante para el niño. Un docente que lo reta todo el tiempo, lo trata de que es malo, de que es tonto, de que lo puede hundir a un niño así. En general los docentes que tenemos ahora están muy preocupados por saber cómo actuar ante este tipo de cuadros, así que no estamos teniendo ese tipo de problemas tan frecuentes. Pero bueno, es muy importante que estos niños reciban la ayuda del docente y sobre todo la empatía del docente. Que el docente se forme en este tipo de cuadros como están haciendo ustedes en este momento para saber cómo actuar con estos niños. Porque son niños que no van a ir a parar a la escuela especial, entonces son niños que le van a llegar al docente de educación común y tiene que estar preparado para trabajar con estos niños. Y lamentablemente, por lo menos acá en la formación general que se le da a los docentes de nivel inicial, de primaria y de secundaria, no tienen formación en este tipo de patologías y realmente se encuentran con situaciones en las que no saben qué hacer. ¿Cuáles son los hábitos que puede dar el docente? Comunicación, estar atento al niño, brindar retroalimentación frecuente, decirle estás haciendo bien, esto lo puedes corregir, esto lo puedes mejorar, saber tener en cuenta la influencia en las emociones del niño de lo que como docente le producen cuando lo retan o le producen cuando lo felicitan, ayudarlo a manejar su autoestima, avisarles cuando va a haber cambios en la rutina, anticipárselos. Y bueno, el tema de los intereses, tener en claro que los niños con TDAH se concentran muy fácilmente en las cosas que les interesan y les cuesta mucho más en las que no les interesan. Darles tareas claras, asignárselas bien claras y verificar si entendieron lo que tienen que hacer. Por ahí hay que repetirles varias veces la consigna porque en una o en dos se volaron y se distrajeron y ya no escucharon lo que tienen que hacer. Entonces, tener la paciencia de poder repetirles la consigna y ver que las tengan claras. Siempre en niños con TDAH van a funcionar mejor con tareas cortas,
con objetivos a conseguir en un lapso breve que con tareas muy largas. Es preferible darle 4 trabajos prácticos cortitos o darle el examen para rendir en 2 veces que darles un trabajo larguísimo en el cual ya se desmoralizaron antes de empezar. Elaborar planes que se ajusten a cada niño, ¿no es cierto? Es importante. Conocer al niño, hablar con él, preguntarle qué es lo que a él le facilita la atención y qué es lo que lo distrae. Permitirle utilizar estos field toys que se llaman, que son los spinners, las pelotitas esas para estrujar, las cosas que les ayudan a descargar la hiperactividad mientras se concentran, permitírselos si ven que les facilita la concentración. Bueno, la comunicación, como decimos siempre, involucrar a los padres, involucrar al psicólogo, involucrar al psiquiatra, estar todos en contacto para conocer a ese niño específico, porque no todo niño con TDAH es el mismo niño, cada niño tiene su personalidad, sus cosas que lo ayudan a concentrarse y sus cosas que no. Y bueno, terminando un poco con el tema de TDAH, pasamos al tema del uso de la tecnología. Si bien voy a hacer mención a cosas relacionadas con el TDAH en específico, el tema del uso de la tecnología es un tema nuevo que no está en ningún libro, que nos está llevando por delante a los adultos y va a servir para cualquier niño, no solamente con el niño que tiene TDAH. En la era digital en la que vivimos, la tecnología se ha convertido en una parte integral de la vida. Los niños y adolescentes son especialmente adeptos al uso de dispositivos electrónicos, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras y tablets. Sin embargo, en medio de esta dependencia de la tecnología han surgido numerosas preocupaciones y mitos sobre los efectos que ésta puede tener en el desarrollo y en el bienestar de los niños y de los adultos, porque ya van a ver que los adultos estamos tan en riesgo de esta exposición a la tecnología como los niños. Entonces vamos a ir nombrando los mitos. La pregunta acá es mito o realidad. Acá la foto que he puesto es porque realmente el problema mayor de la tecnología es la conducta del niño cuando se la quitan, ¿no es cierto? El berrinche cuando le sacan el celular es un clásico del que yo creo que no se ha salvado nadie. Vamos entonces con el mito número 1. El mito dice que la tecnología aísla a los niños y adolescentes. Bueno, realidad, si bien es cierto que el uso excesivo de dispositivos electrónicos lleva a un aislamiento social, también puede ser utilizado como una herramienta para la conexión y la interacción. Eso lo vemos en el caso de los chicos con trastornos de ansiedad social muy intensos o con trastornos del espectro autista, que si bien en persona les cuesta mucho relacionarse, a través de la tecnología pueden lograr establecer vínculos y practicar diálogos para luego ponerlos en práctica de forma personal. Entonces, bueno, el uso excesivo sí produce aislamiento, eso es real, pero bien utilizada la tecnología puede usarse para ayudarlos a establecer lazos y a vincularse. Mito número 2, la tecnología perjudica el rendimiento académico. La realidad es que el impacto de la tecnología en el rendimiento académico depende del uso que se le dé. En realidad todos los mitos van a decir lo mismo, depende del uso que se le dé. Si se utiliza de manera equilibrada y se aprovecha, la tecnología puede ser una gran herramienta para facilitar el aprendizaje y una gran fuente de conocimiento. Ahorra mucho tiempo de búsqueda en material y existen numerosas aplicaciones educativas, plataformas de aprendizaje, herramientas de investigación que pueden hacer mejorar mucho la experiencia educativa de niños y adolescentes. El educador o el docente que utiliza la tecnología para enseñar suele lograr que los niños puedan captar mucho más atención porque es el lenguaje de ellos, entonces es algo que entienden a lo mejor mucho más que una explicación oral muy larga o que la tiza y el pizarrón, que es algo que a ellos ya los aburre. Entonces se puede utilizar seguro, que se puede utilizar y para muy para bien, digamos.
Mito 3, la exposición a la tecnología es perjudicial para la salud física. Y bueno, la realidad es sí y no, ¿no es cierto? Depende del uso. Sí se está notando mucha más frecuencia de patología visual por el exceso del uso a corta distancia. Hay muchos más niños necesitando anteojos, por ejemplo, con dolores de cabeza, con estilos de vida sedentarios, problemas de salud asociados a la tecnología. Pero también hay muchas aplicaciones que sirven para mejorar el estado de salud. Hay aplicaciones, eh, promueven la actividad física, que hay juegos y programas de ejercicios interactivos. Entonces, bueno, como todo, la respuesta es según el uso que se le dé. Vamos al 4, que es el específico, que en este caso para TDAH, por ejemplo. Dice, la exposición a la tecnología afecta negativamente la salud mental. La relación entre tecnología y salud mental es compleja. Si se utiliza de manera muy excesiva y sin supervisión, es muy dañina. Contribuye al aislamiento social, a la adicción a los juegos en línea y la adicción al celular, estamos viéndola como muy grave en psicología. Y la falta de sueño, el tema de que se quedan toda la noche con el celular, es muy grave. Pero cuando se utiliza de manera equilibrada, se promueve el uso consciente de utilizar en su justa medida la tecnología, puede ser una gran herramienta para la educación emocional, para la comunicación y para el acceso a encontrar recursos de apoyo. Hay muchísimas aplicaciones que usan los adolescentes, usan las de contar los días que llevan sin hacerse daño, hay aplicaciones específicas para registro del estado de ánimo, hay aplicaciones incluso para chicos con trastorno de identidad disociativa, en la cual les pueden registrar sus distintas personalidades. Hay aplicaciones diseñadas para todo tipo de patologías que son muy útiles. ¿Cuándo es negativa para la salud mental? Cuando no hay un adulto supervisando, cuando el chico se queda toda la noche con el celular o está todo el día con el celular y no hay un adulto que le diga, no, mira, más de tantas horas no te hace bien, y que le ponga un límite, que le diga, no podés acceder a la tecnología de manera ilimitada, o cuando no hay un adulto que supervise qué es lo que está mirando y qué es lo que no. Mito 5. Los niños y adolescentes son expertos tecnológicos y no necesitan supervisión. Falso. Aunque los niños y adolescentes manejan mejor la tecnología que nosotros, necesitan orientación y supervisión. Es fundamental que padres y educadores estén involucrados, estableciendo límites y enseñando habilidades digitales adecuadas, como la seguridad en línea y la gestión del tiempo. En conclusión, la tecnología es una herramienta poderosa que puede ofrecer innumerables beneficios a los niños y adolescentes, pero es muy importante el uso equilibrado y supervisado por adultos. Hay que tener un uso consciente, establecer límites, fomentar la educación digital, y al hacerlo se puede aprovechar el máximo de los beneficios de la tecnología. Pero bueno, los riesgos son muy reales. Esa foto que les he puesto acá la he sacado yo en mi consultorio, en la sala de espera. Es una mamá de 2 niños que son pacientes míos, que tiene la bebé tomando la teta y mirando dibujitos mientras toma la teta. Me llamó mucho la atención, le pedí permiso para sacarle la fotografía sin mostrar los rostros de ninguna de las dos. Pero bueno, es muy gráfica la imagen, o sea, que esté la nena viendo dibujitos mientras toma la teta es un montón, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay que ir desarrollando el sentido común de qué es dañino y qué no. Y todo está en la dosis de la tecnología y en para qué se la use. Eso es todo. Con esto yo creo que terminamos. Les he puesto un par de imágenes para terminar. Con respecto a la educación, la igualdad, que sería enseñarles igual a todos, no les va a servir porque hay niños que van a poder aprovechar eso y hay otros que no. Es mejor educar con equidad, que es a cada uno según lo que necesita. Para finalizar, esto que es, si su hijo no se queda quieto, pregunta todo el tiempo, es curioso, salta por todos lados, se ensucia fácilmente, es muy probable que sea un niño normal y feliz.
no patologizar todo, no estar viendo trastornos de déficit atencional por todos lados, sino poder hacer la diferencia y saber que lo normal es que el niño sea inquieto, sea activo y que eso es signo de salud. Espero que les haya gustado. Ya con esto terminamos. Les dejo ahí mi contacto para cualquier duda que tengan. Y tienen el material con la bibliografía a disposición. Incluí los libros de consulta y varios links de sitios sobre los que hay páginas de las que saqué información también.